60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, queridos televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña alguien que es visita frecuente en este espacio y en otros espacios de esta programación en español del Canal 17. Me refiero a Héctor Caraballo, expreso político cubano y analista político. Bienvenido, Héctor, es un placer que estés aquí. Para mí es un placer también estar, José Antonio, y estar contigo aquí en tu programa, y para mí es un honor. Héctor, se conmemoró en días pasados el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Esto sucedió en la madrugada del 13 de julio de 1944. Algunos medios de prensa, como el Nuevo Herald, sacó un artículo, destacó eso, pero en realidad, a nivel humano e internacional, ha habido un silencio fantástico. Y a mí me llamó la atención lo que la periodista Nora Gómez Torres, y voy a leer porque a veces uno puede repetir. Para saber de qué hablamos. Ella hizo un magnífico artículo y dijo que Hannah Arendt, esa judía alemana y gran humanista, filósofa, dijo que Hannah Arendt dijo que es necesario recuperar la memoria histórica como vía para construir un futuro diferente. Pero yo voy más allá porque conozco la obra de Hannah Arendt y esta periodista lo sacó, no exactamente dijo lo que ella dijo, y lo tomó del libro Eichmann en Jerusalén, que fue un gran ensayo que escribió Hannah Arendt sobre el juicio de este Eichmann. Y dijo esto: las bolsas de olvido no existen. Ninguna obra humana es perfecta y, por otra parte, no hay en el mundo demasiada gente para que el olvido sea posible. Siempre quedará un hombre vivo para contar la historia. Y yo te pregunto, mi estimado Héctor Caraballo, ¿qué sucede? Que en medio de toda esta debacle y de estos crímenes bestiales, como el del remolcador 13 de marzo, donde Fidel Castro a los pocos días alabó públicamente a las personas que hundieron este remolcador. Yo te pregunto, ¿qué pasa con la memoria, con la conciencia del mundo actual y sobre todo de Hispanoamérica, que se mantiene, dentro de mi punto de vista, tan lejano y tan ausente de la tragedia cubana? Mira, José Antonio, esto ha sido una realidad año por año. Y todos los que estuvimos presos lo vivimos. Es decir, la ausencia de... Nosotros éramos inexistentes. Entonces todo lo que... Y aún no solo en las prisiones, sino lo que sucedía en Cuba no era noticia. Lo que sucedía en Cuba nunca fue objeto de una campaña internacional. Nosotros, cuando los que nos interesa la historia y hemos leído, vemos casos en el pasado. Y para ponerte un ejemplo, el asilo de Haya de la Torre en la embajada allá en Lima, eso llevó que el continente entero se lanzara a los estudiantes a la calle, los periodistas, la prensa, los gobiernos, para que dejaran salir a Víctor Raúl Haya de la Torre de la embajada. Sin embargo, vamos llegando a la historia de nuestro país y los hechos que han sucedido y que suceden, desgraciadamente no han sido objeto del calor
y de la atención de la opinión pública y sobre todo latinoamericana, que es la que más nos viene al caso, aunque puedo decir la opinión pública mundial, porque hemos tenido la desgracia de ser perseguidos o de vivir en un país en el cual los que tomaron el poder y los que han cometido los crímenes lo hicieron mediante la bandera de la revolución, la justicia social y el antiamericanismo. Y tanto la revolución, la justicia social, pero yo diría que sobre todo, y más importante, el antiamericanismo, es algo que es algo que incita a América Latina a solidarizarse, porque no hay cosa más fácil en América Latina que hacer de acusar a Estados Unidos de todos los males habidos y por haber, pasados, presentes y futuros. Y desgraciadamente caímos en esa realidad. Si nosotros hubiéramos tenido en Cuba un gobierno de derecha que hubiera cometido los crímenes y las violaciones de derechos humanos que no fueran ni la 10ª parte de lo que ha pasado, ese vacío, tú no estarías hablando de ese vacío, porque hubiera habido una continua reclamo y un continuo acusación sobre lo que sucedía en nuestro país, pero el problema fue que caímos en el lado que no es simpático ni que es oportuno cuando se habla o se lanza un discurso de barricada en cualquier país de América Latina. Mira, me hace recordar algo, Héctor, porque esto más que una entrevista es un conversatorio que tenemos tú y yo. Sí. Me hace recordar algo. Hace unos meses atrás vi una entrevista que le hicieron al presidente Mujica de Uruguay. Y entonces el presidente Mujica habló de la libertad, maravillas. Entonces el entrevistador, el que lo entrevistó, le dijo, ¿Cuba qué? Me dijo, no me hables de Cuba, que eso es otra cosa. Yo oí la entrevista. Eso es otra cosa. Entonces esa doble moral. Hay víctimas buenas, pero yo te malas, aclaro una cosa. víctimas justificables, exacto, víctimas que es lo que estamos hablando. Pero en el caso de Mujica, él tuvo por lo menos, la honestidad de decir, el problema es que en mi caso personal, el problema de Cuba no es aparte, porque yo recibí, y él recibió siempre mucho apoyo. Para mí Cuba ha sido muy directo personalmente. Por lo menos lo dijo. Pero aparte de eso... Aunque no estoy defendiendo, pero por lo menos lo dijo. Hay otros que no lo dicen. ¿Dónde está la ética? Porque un muerto, una injusticia hecha por un régimen de extrema derecha, no es diferente a uno hecho por un régimen de extrema izquierda. Pero en el ambiente mundial y latinoamericano, y desgraciadamente es así. Porque mira, podríamos estar nuestro conversatorio aquí hoy hablando temas, casos como ese. Vamos a ver, Mandela, ahí tienes un caso. Pero Mandela tuvo una cosa, reconoció que Castro lo apoyó y demás, pero tomó distancia. Indudablemente, pero te voy a decir, no para convertirme en defensor de Mujica, pero de los líderes que han venido de la izquierda, que son gobernantes ahora, me resulta más simpático, es menos, ha hecho un buen gobierno, ha ido quitándose en su retórica todo tipo de la ideología que tuvo y que él acepta que él tuvo, y me parece más honesto que otros líderes que han llegado al poder, que se hacen lo que son muy demócratas y que sin embargo tienen las mismas posiciones, cometen los mismos errores cuando hablan de lo que estamos hablando. No, en ese punto comparto tu opinión, Héctor, pero lastima. No, eso lastima igual. Cuba es otra cosa, eso lastima. Cuando llega a Cuba, para mí uno de los grandes choques en mi vida fue cuando yo salgo de Cuba, que se me invita a ir a trabajar con la Central Latinoamericana de Trabajadores en Venezuela, que estábamos ayudados por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania Occidental, en aquel tiempo era occidental. Y mi labor era director de comunicaciones e información.
y se me encomendó la tarea de hacer un periódico que iba a correr por toda América Latina con los sindicatos de América Latina, que era la labor nuestra. Y yo venía hacía 2 años que había salido de Cuba, unos cuantos años de la cárcel, y yo venía muy lleno y cuando yo pensaba que toda aquella gente me iban a oír el mensaje, y en cuanto empezaba a decirlo, me encontraba con unas paredes inmensas de gente que eran anticomunistas, que nunca habían sido de izquierda, pero que el tópico Cuba lo tenían completamente engavetado, quizás mucho más que Mujica, que estábamos hablando ahorita. Y era algo, es decir, mira, tú veías un ejemplo, líderes que eran casi, yo te diría, casi conservadores, en mi opinión por lo menos, por sus puntos de vista sociales. Todo. Sin embargo, la retórica, sus discursos, sus planteamientos eran totalmente demagógicos y nunca eran capaces de tocar el asunto cubano. Yo te pregunto, Héctor, con todas estas cuestiones y los aparentes cambios que está haciendo el régimen de Raúl Castro, con la complicidad de muchas naciones, muchos políticos de otros países, y es lo que me preocupa, y es que estemos en el umbral de un cambio cínico, de un cambio lleno de cinismo, donde los culpables, y no estoy hablando de venganza, los grandes culpables de una matanza como la del 13 de marzo, como la lanchita de Regla, que te quiero hablar de eso, lo que está sucediendo con la famosa lanchita de Regla, te quiero hablar de eso, queden impunes y entonces instauremos una llamada república, entre comillas, nacida del cinismo, donde no haya ninguna responsabilidad moral, incluso para estos grandes culpables. Y eso no puede dejar la puerta abierta, mi estimado Héctor, si eso sucede, para que una aventura similar, como la que aventura le llamo yo a la era castrista, vuelva a suceder dentro de unos años. Porque si no hay responsabilidades y no hay incluso un señalamiento moral, dejamos la puerta abierta para que personas egoístas y personas ambiciosas, como lo fue Fidel Castro, repitan esa historia. Bueno, mira, primero, las transiciones en su mayor parte, o yo te diría que al 100%, no son morales. La moralidad no tiene mucho que ver con las transiciones. Las transiciones, y sobre todo de regímenes autocráticos. La transición generalmente pasa por borrón y cuenta nueva, desgraciadamente, que no es nuestra posición. Pero así es como suceden las transiciones. No, yo me encantaría el borrón y cuenta nueva con un proceso justiciero. Fíjate, porque los cubanos estamos equivocados. Como estamos tan contaminados con el castrismo, pensamos que justicia es llevarlo al paredón, insúltalo, escúpelo. No. Un tipo de justicia como en ciertos niveles se implementó en Alemania. No, yo te diría que en eso creo que Sudáfrica es un ejemplo. Es un ejemplo. Porque Sudáfrica, con una situación muy difícil en la que se habían violado los derechos humanos por ambas partes, que conste, por ambas partes, porque había violación de derechos humanos por el gobierno del apartheid y había violación de derechos humanos por las mismas organizaciones anti-apartheid. Es decir, ahí se violaron los derechos humanos por completo. Hubo una idea genial de crear la memoria histórica. Se llevaron los casos uno por uno y se comprobaron públicamente quiénes habían sido los culpables y quiénes no se llevó a nadie a la cárcel. Pero es el señalamiento moral. Pero es el señalamiento moral. Ese es el punto. El problema es, lo que te quería también rectificar es que nosotros, en el caso de Cuba específicamente, no es que vamos a hacer una transición. No,
es que el gobierno cubano, lo que creo que debemos estar conscientes de analizar realmente qué es lo que está pasando en Cuba, porque a veces nos podemos confundir. Lo que está pasando y va a pasar en Cuba es que el gobierno cubano no puede hacer una transformación de la situación de quiebra total que está el país sin la recepción de miles y miles de millones de dólares, porque a Cuba la situación económica y social y de infraestructura que tiene no lo resuelve ni los 4.000 millones o los 2.000 millones que se envían a Cuba a los familiares, ni la eliminación de la deuda de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, que ya eso estaba por parte del gobierno cubano, nunca lo iba a pagar, porque a mí me da gracia, se habla de que Putin en su viaje dejó aclarado que ya eso no se iba a cobrar, pero es que ya Fidel Castro hacía tiempo que había dicho que nunca lo iba a pagar, así que eso ya es cosa. El problema es el siguiente, el gobierno cubano para sobrevivir tiene que empezar a jugar con el capitalismo. Y para jugar con el capitalismo tiene que darle garantías a los capitalistas para que puedan invertir. Y para que aceptar eso tiene que crear una serie de esqueletos jurídicos que nunca lo han tenido, porque si no, no hay inversión de capital. Señores, en Cuba estamos atrás en viviendas por décadas. Si la construcción de viviendas que hay que hacer en Cuba, de vías de acueducto, y por ahí podríamos estar una hora hablando de todo lo que hay que invertir. Eso es dinero. Y ellos no lo pueden sacar, ni lo tienen, ni tienen posibilidades de hacerlo. Entonces tienen que jugar con el capitalismo. Pero están en la disyuntiva de que tienen miedo a jugar con el capitalismo. Bueno, esa es la parte económica, material. Sí. Pero ahí, insisto, me preocupa la parte ética. Claro que es la que nos debe practicar a nosotros. Pero lo que te quiero decir es que nosotros no somos parte. Nosotros somos observadores. Entonces, en lo que quiere el gobierno cubano y lo que puede recibir de inversionistas, no hay ningún... El problema de los conceptos éticos no está muy claro, porque yo no creo que el capital ni los inversionistas nunca son muy éticos. Incluso la mentalidad del régimen de este Raúl Castro tiene un ápice de ética. Claro. Porque ahí mismo tenemos el puerto de El Mariel. Exacto. Y las empresas que están invitando ellos a que vengan a Cuba. Ellos son los que les suministran a estas empresas la mano de obra. Y esto vuelve al colonialismo español. Esto no es más que las encomiendas. Bueno, sí, las encomiendas aquellas que instituyó España, pero ¿qué cosas son en donde parte? Daba indios a trabajar. Pero ¿qué cosas son en parte? Muchas de las grandes empresas que están estacionadas en China. No hemos visto denuncias y pero fotos. Yo creo que ellos sí pueden contratar directamente al personal en China. Sí. No, pero te vuelvo a repetir. Pero el problema de Cuba es que el gobierno no está decidido a hacer esto tampoco. Es decir, lo cómico, lo irónico o lo trágico es que el gobierno cubano tiene que jugar con el capitalismo para poder salir de lo que se le viene encima. Porque no ha podido ni estabilizar el país, la economía del país, y al contrario, lo que va a cada día que pasa, la situación es más difícil. Lo único que lo salva es una inyección de capitalismo, como hizo Vietnam y como hizo China. El sistema ruso fue distinto. El sistema ruso se crearon en los primeros años una privatización total del sistema soviético y inmediatamente eso generó que los autócratas que se hicieron cargo de muchos de las empresas financieras rusas generaran capital. Entonces en Cuba, en Rusia en este momento hay miles de millonarios, hay grandes corporaciones que tienen nexo con corporaciones americanas y europeas, y entonces ya el impacto capitalista ha hecho posible que Rusia, su economía,
haya surgido. En el caso de Cuba todavía no se ha dado el primer paso. No, y ahora te encuentras otra cosa, ya que hablaste tú de Rusia. Si Cuba quiere mejorar este grupo que gobierna en Cuba, encabezado por Raúl Castro ahora, quiere mejorar la situación económica del pueblo de Cuba, ¿por qué tiene que volver a desatar rezagos de la Guerra Fría? ¿En aras de qué? Nuestro mercado natural son los Estados Unidos y los países que nos rodean. Países poderosos como México, como Argentina, diferentes países, Colombia. Y sin embargo ahora vemos que sale en la prensa que posiblemente, o lo dan por seguro, la base de Lourdes, aquella base que tenían los soviéticos en épocas del comunismo, la van a reactivar para volver a hacer labores de espionaje. ¿Qué busca Raúl Castro con esta jugarreta cuando por otro lado le hace guiños a los Estados Unidos? No, yo creo que lo de la base eso es un balón para activar a la gente. Sí, pero molesta. Molesta, claro. Molesta a una nación como Estados Unidos. Pero tú sabes por qué considero que es. Porque el señor Putin, que aunque no sea santo de nuestra devoción, hay que reconocer que es un líder muy inteligente. Lo que quiere es actuar como mediador entre Estados Unidos y Cuba. Y todos esos balones son balones que se le lanzan para confundir. Mi opinión es que Rusia, en cierto sentido, igual que está haciendo Brasil, porque el problema es que volvemos a lo que dije al principio, esto es un problema del capitalismo mundial y de los sectores grandes y los sectores financieros. El capital brasileño que está invirtiendo en Cuba, que yo diría que es el que más inversiones está haciendo ahora, como este que acaba de hacer en el puerto de Mariel, al final es capital americano. Y no hay país que tenga, es uno de los países que tiene más capital americano y que tiene, excluyendo, claro está, Rusia y la India, es Rusia. China y la India, es Rusia. Rusia tiene grandes intereses en Estados Unidos tiene muchos más intereses en Rusia y tenemos que ver esto como algo global y no dejarnos confundir con las antiguas querellas de la Guerra Fría. Eso no existe. Al fin y al cabo hay intereses por encima que no... pero es que en realidad quien sufre esas consecuencias, y no a nivel mundial, es nuestro pequeño pueblo cubano, nuestra pequeña isla, que sigue sometida a todas esas presiones y indiscutiblemente los Estados Unidos va a recrudecer inteligentemente como lo está haciendo su política de aislamiento hacia Cuba en detrimento del ciudadano cubano. El problema es el siguiente, a donde yo iba. El problema de Cuba en estos momentos es que tiene que hacer algo y que tiene miedo a hacerlo. Porque eso conllevaría a la pérdida del poder. Exacto, es decir, una vez que tú juegas con el capitalismo como fundamento y motor de tu economía, empiezas a perder poder, indudablemente. ¿Cómo nos vemos? Y ahí creo que era tu pregunta original. ¿Cómo nos vemos nosotros en esto? Nosotros y algo que no hemos tomado en cuenta o no hemos hablado hasta ahora, la oposición interna. Exacto. Bueno, ¿cómo nos vemos nosotros y cómo se ve la oposición interna? Yo creo que nosotros siempre tendremos, mientras estemos vivos, de ejercer nuestro derecho de análisis y de crítica. Yo creo que eso es el fundamento. Si nosotros no somos parte de lo que viene, si es que viene algo. Es decir, nosotros lo que sí tenemos es el deber de análisis, que es lo que estamos haciendo ahora, y de señalar las cosas que consideremos que son incorrectas y que son injustas. A la oposición igual. Mi consejo que le he dado a muchos de los líderes disidentes, no
esto se lo he dicho a la gran mayoría de los dirigentes disidentes con los que yo he hablado y me he encontrado con ellos. Yo creo que el punto básico en estos momentos es tratar de estar preparados para la realidad que puede presentarse a los grupos disidentes dentro de 2, 3 o 4 años, sí, con las dos posibilidades que hay. O que Cuba quiera jugar el papel de relacionarse con sus capitales extranjeros. La disidencia tiene que saber cuál va a ser su estrategia para ese momento, que creo que es lo que estamos fallando. Estamos fallando en el sentido de qué debemos decir que se debe hacer o no se debe hacer. Pero es que nosotros no somos actores. Yo creo que lo más importante es analizar cómo vamos a actuar cuando llegue el momento de que la situación en Cuba cambie de una forma más o menos radical. ¿Y tú piensas, y nos queda poco tiempo, que la situación en Cuba puede cambiar paulatinamente o puede cambiar bruscamente? Bueno, el gobierno lo que quiere es que cambie paulatinamente por su tradicional miedo a los cambios. Pero la situación en Cuba es crítica. Las reformas, estas pequeñas que se han hecho, no están dando ningún resultado. Es decir, cada día es patente que tiene que actuar de una forma radical, como hizo China y como hizo Vietnam y como hizo Rusia en su momento. Entonces, mis informaciones me dicen que la gran mayoría del sector gubernamental, de los dirigentes de clase segunda clase o primera clase, ese elemento mucho más joven, que es el que está llevando a sus hombros el trabajo de gobierno en Cuba, sí están de acuerdo y quieren un proceso rápido de introducción de grandes cantidades de capital en Cuba, como ha sucedido en Vietnam y en China, para ponerte dos casos. Es decir, que en estos momentos hay una pugna entre los que son generalmente el estamento más viejo del régimen, de mantener esto poquito a poco, y del otro sector, que es mayoritario, de hacer las cosas rápidamente, porque poquito a poco no les va a llevar a nada. Es decir, ahí lo que hay que hacerlo de forma dramática. Y el gobierno no se atreve. 30 segundos, creo que es lo que nos queda. ¿Eres pesimista o eres optimista con el futuro cercano de Cuba? No, yo siempre soy optimista, aunque no tenga elementos para tener. Se nos acaba el tiempo, mi querido Héctor Caraballo. Es un placer que hayas estado aquí. Siempre es esclarecedor conversar contigo. Muchas gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla. Hola, habla su amigo José Antonio Albertini. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe hoy a este canal, hoy mismo, P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web wlrn.org. Muchas gracias por su cooperación. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.